Hola, ¿qué tal? Soy Gloria Paredes y el día de hoy quiero compartir contigo el paso a paso de este lindo ponchito tejido en la técnica de 2 agujas en punto de jersey Santa Clara y unos aumentos, que está tejido a escala, pero te daré todos los datos para que puedas realizarlo en cualquiera de las tallas, desde el tamaño de un bebé hasta un adulto en una talla grande. Mi agradecimiento para mi amiga Nelly Pilar de Argentina por haber compartido conmigo su sabiduría y su conocimiento acerca de este ponchito que hoy yo les muestro cómo tejer. A continuación el paso a paso y no se pierdan ni un solo detalle. Bien, para empezar a tejer nuestro ponchito a escala, les diré que vamos a trabajar con agujas de 6 milímetros de grosor y vamos a utilizar una lana que sea adecuada o aparente para ese número de agujas, ¿sí? Y vamos a empezar montando 3 puntos. En el video yo voy a hacer la muestra con agujas de 5 milímetros, pero yo les recomiendo que usen agujas de 6 milímetros, pues queda mucho más consistente el ponchito, pero en realidad es solo un consejo que yo les doy, porque pueden tejerlo en cualquier grosor de agujas y en cualquier grosor de lana, solamente que deben hacer una muestrita para que ustedes vean cómo es que le queda muy suelto o muy ajustadito, y dependiendo del gusto podrán trabajar su ponchito a escala. ¿Por qué decimos a escala? Porque yo lo voy a hacer para el tamaño de esta muñequita que tengo acá tan bonita, que me acompaña y que ya hace tiempo no estaba usando para mostrarles a ustedes cómo tejer. Si yo voy a hacer un poncho muy pequeñito, pero les voy a dar todas las indicaciones para que ustedes puedan hacerlo en la talla de su preferencia, desde una bebé hasta una persona adulta en una talla grande. Bien, ¿cómo vamos a empezar para cualquiera de las tallas, desde una bebé hasta un adulto? Vamos a tomar así unos 10 centímetros de lana y vamos a montar solo 3 puntos en nuestras agujas, ¿sí? 2 y 3 puntos, ¿sí? Como repito, puedes trabajar, yo voy a trabajar en agujas 5, te recomiendo que trabajes en agujas de 6 milímetros de grosor, pero puedes tejerlo en cualquier número de agujas, en cualquier medida. Vamos a empezar con 3 puntos solamente. Si aún no sabes cómo montar los puntos, puedes ver nuestro video especial donde te mostramos 4 formas distintas de montar los puntos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tejer estos 3 puntitos en punto derecho, ¿sí? Entonces estos 3 puntos en punto derecho sería la primera carrera. Vamos con la segunda carrera, que se teje así. Primer punto derecho, levanto la hebra, segundo punto derecho. Estoy haciendo una lazada, ¿sí? De 2 puntos hice un aumento, ahora tengo 3. Nuevamente levanto la hebra por segunda vez y tejo el tercer punto, ¿sí? Este será el lado derecho de mi tejido, y si no quiero perderme, le pondré una marquita. El lado por donde hago las lazadas es el lado derecho, ¿sí? Doy la vuelta y la siguiente carrera es toda en punto derecho. Ojo, repito que para cualquiera de las tallas que vamos a tejer, desde una bebé hasta un adulto, vamos a empezar siempre con 3 puntitos, ¿sí? Siempre. Bien. Vamos a continuar. Entonces, ¿qué vamos a hacer otra vez? Siempre tejeremos de esta manera cuando estamos por el lado del marcador. Primer punto derecho, ¿sí? Levanto la hebra, punto derecho. Continúo tejiendo hasta encontrarme con un solo punto en mi aguja izquierda. Ahora levanto la hebra y tejo un punto derecho, ¿sí? Doy la vuelta a mi tejido y por el revés, por donde no tengo marcador, tejeré todos los puntos, también las lazadas como la que ven aquí, en punto derecho. Así. Continúo nuevamente, siempre por el lado derecho, lo mismo. Tejo el primer punto derecho, levanto la hebra y los siguientes puntos en punto derecho hasta quedarme con solo un punto en mi aguja izquierda. Allí levanto la hebra y tejo el último punto en punto derecho. Bien, carrera del revés. Sí, adivinaron, todo en punto derecho.
Así vamos a continuar tejiendo y miren, tenemos los agujeritos de aumentos a ambos lados. Bien, como pueden ver, ahora tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15 puntos porque siempre por el lado de nuestro marcador hemos ido haciendo aumentos, ¿sí? Tejíamos primer punto, lazada, todos los puntos derechos hasta quedarnos con el último. Antes de tejer el último, lazada y tejíamos el último. Así hemos aumentado hasta tener 15 puntos. Para todas las tallas, desde el bebé hasta el adulto en talla grande, tejeremos hasta tener 15 puntos, ¿sí? Esto es por el lado derecho. Ahora, el lado revés, vamos a tejer todos los puntos como lo veníamos haciendo, siempre en punto derecho, ¿sí? En el lado revés de nuestro tejido no hay nada más que hacer que tejer los puntos en punto derecho. Bien, ustedes ven allí una lanita verde que yo he puesto, pues es para mostrarles mejor lo que vamos a hacer. Bien, ahora sí, estando nuevamente por el derecho, como yo tengo 15 puntos, quiere decir que tengo 7 puntos a un lado, 7 puntos a otro lado y en el centro tengo un punto. Por eso aquí puse esta marquita y ustedes también la pueden poner para que no se confundan y sepan cuál es su punto central, que viene siendo este, ¿sí? En el centro, allí vamos a poner la marquita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren lo siguiente, vamos a tejer el primer punto derecho, levantamos la hebra, pero ya no tejemos este punto derecho como lo hacíamos antes, sino vamos a tomar 2 puntos juntos tejidos por delante, ¿sí? Es decir, ya no vamos a hacer un aumento, simplemente lazada y 2 juntos. Y continuamos tejiendo en punto derecho hasta llegar al punto del centro. En este caso es el punto número 8, ¿sí? Para todos siempre será el punto número 8. Aquí en este punto, antes de tejerlo, levanto la hebra, tejo un punto derecho y vuelvo a levantar la hebra y tejo un punto derecho. Y continúo tejiendo así en punto derecho hasta tener 3 puntos en mi aguja izquierda. Es donde yo voy a tejer 2 puntos juntos por detrás, ¿sí? Del derecho por detrás y recién levanto la hebra y tejo el último punto, ¿sí? La carrera del revés será de la siguiente manera. Voy a tejer todos los puntos en punto derecho hasta llegar a la hebra o lazada que tengo en el centro. Miren, aquí la van a poder ver bien. Aquí está, estas dos lazadas centrales. Esta primera lazada me indica que levanto mi hebra y voy a tejer en punto revés. La lazada, el punto central y la otra lazada, ¿sí? De lazada a lazada voy a tejer en punto revés. Luego bajo mi hebra y continúo tejiendo en punto derecho, ¿sí? Esto lo voy a repetir varias veces, no se preocupen, para que todo les quede muy clarito. Bien, ¿qué hacemos ahora por el lado del derecho donde tengo mi marcador? Ya esta marquita no es necesaria, este marcador si no lo quitamos para acordarnos que por aquí es donde hacemos la labor de las lazadas, disminuciones y todo lo demás. Bien, el agujerito que hago aquí es muy parecido al que hago acá, pero es en algo diferente, miren. Aquí primero tejo el punto derecho. Luego levanto la hebra y tomo 2 puntos juntos del derecho por delante, ¿sí? Tejo el punto, levanto la hebra y 2 juntos del derecho por delante. De ahí continúo tejiendo hasta donde... Bien, hasta donde continúo tejiendo así en punto derecho, miren, hasta que me encuentro con este punto que está sobre el agujero. Este punto sobre el agujero me indica que debo de levantar la hebra y tejer aquí el punto derecho. Luego sigo tejiendo en punto derecho, llego al punto del agujero y lo tejo, ¿sí? Lo tejo y luego de tejerlo recién levanto y tejo el punto derecho. Y continúo tejiendo hasta quedarme con 3 puntos en mi aguja izquierda. ¿Para qué? Para tejerlos juntos del derecho por atrás y recién levantar mi hebra
y tejer el punto derecho, ¿sí? Doy la vuelta a mi tejido y por el lado revés, por donde no tengo marcador, voy a tejer estos puntos en punto derecho. ¿Sí? Miren. Voy a tejer estos puntos en punto derecho hasta encontrarme con la lazada del centro, que tengo al centro dos lazadas, ¿sí? Cada vez se van a ir abriendo más esas lazadas, van a estar más distanciadas. Estos puntos de aquí, que son 2, 4, 6 y 7, siempre los tejeré en punto derecho cuando estoy por el lado revés. Y a partir de la lazada, para no estar contando los puntos, me guío y voy a tejer de la lazada hasta la otra lazada todos los puntos en punto revés. Miren, aquí llego a la otra lazada y termino de tejer en punto revés. Bajo la hebra y tejo estos puntos en punto derecho. Allí está. Miren cómo se va formando. Tenemos los agujeritos siempre por el borde, ¿sí? Luego se están abriendo unas líneas de agujeritos aquí en forma de V, pero a los lados tenemos punto de Santa Clara y en el centro tenemos punto de Jersey. Voy a volver a tejer la carrera de adelante para que quede muy clarito cómo es que vamos a tejer, ¿sí? Porque así vamos a continuar tejiendo hasta que esto tenga la medida de codo a codo en la persona, ¿sí? Bien, vamos a ir. Entonces, miren. Primero, lado del derecho de nuestra prenda, tejo el primer punto derecho, ¿sí? Levanto la hebra y tejo 2 puntos derechos por delante. Continúo tejiendo en punto derecho hasta encontrarme con el punto del agujero, que es este. Allí levanto la hebra y tejo el punto del agujero en punto derecho. Y continúo tejiendo hasta llegar al otro punto del agujero, que es este, que esta vez sí lo tejo y después levanto la hebra y tejo punto derecho. Y continúo en punto derecho hasta quedarme con 3 puntos en mi aguja izquierda, que me indican que debo tejerlos juntos del derecho por detrás y recién levantar la hebra para hacer la lazada y tejer punto derecho. Una vez más explico cómo hacemos el revés. Los 7 primeros puntos siempre los tejeré al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Inmediatamente me encuentro con la lazada de la carrera anterior que me indica que de lazada hasta la otra lazada que está por aquí voy a tejer todo en punto revés. No necesito contar ni nada, simplemente voy a tejer en punto revés hasta llegar a la otra lazada, también la tejo en punto revés y bajo mi hebra para tejer todos estos 7 últimos puntos en punto derecho. 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces les muestro cómo es que nuestro tejidito va creciendo y va tomando forma. Miren, ahí está lo que les decía. Agujeritos siempre por el filo del tejido y aquí también se va abriendo en forma de V lo que es la puntada de Jersey y por los lados tenemos Santa Clara. Esto vamos a tejerlo así, miren. Yo tengo aquí uno más avanzadito. Miren qué bonito se observa. Aquí hemos empezado igual con 3 puntitos. Este es el ponchito a escala en el tamaño de mi muñeca. Y vamos a continuar tejiendo así. Hasta donde ahora les voy a mostrar con la muñequita cómo es que vamos a tomar la medida, ¿sí? Bien. Aquí mucha atención porque el ponchito lo vamos a ir tejiendo desde los 3 puntos iniciales hasta que tengamos la medida de la persona para la cual estamos tejiendo. Y miren. Esto todavía no lo hemos hecho, esta parte de acá, ¿sí? Vamos a ponerlo así nada más para poder imaginar. Miren, nuestro ponchito tiene que estar allí y tiene que llegar el costado
hasta nuestra manito o un poquito antes de la muñeca. Yo hace un rato les dije hasta el hombro, me estaba equivocando porque hasta el hombro debe llegar la parte de los aumentos, ¿sí? En realidad, si ustedes quieren, lo pueden hacer más corto o el largo máximo que es hasta la muñeca, pero hasta allí van a tejer ustedes, ¿no? Entonces ponen así o también pueden poner así, doblando a la mitad. Su ponchito lo ubican en la mitad y lo llevan por el borde del bracito hasta que llegue al puño o antes del puño, ¿sí? Eso ya depende del gusto de cada uno, ¿sí? Y así es como va a ir quedando nuestro ponchito. Bien, les voy a mostrar en la otra parte cuando ya tenemos el tamaño que requerimos. Miren, aquí yo ya hice todos los aumentos que necesito y lo que voy a hacer ahora es mostrarles cómo vamos a sacar la parte del cuellito. Bien, vuelvo por mi muñeca otra vez y miren esto. Obviamente la muñequita, como no es un ser humano, tiene la cabeza más grande que la parte de los hombros, ¿verdad? Nuestra cabecita no es así, nuestros hombros sobresalen mucho más que nuestra cabeza. Esta es una muñequita nada más, por eso no lo vamos a tomar como referencia. Pero lo que vamos a hacer nosotros es medir el contorno de nuestra cabecita, que normalmente en un adulto mide más o menos 54 centímetros y la mitad vendría siendo 27 centímetros, ¿sí? Sea para quien sea ustedes están tejiendo, van a medir toda la cabecita y la mitad de la medida es lo que debe haber de aquí a acá, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Voy a cerrar la cantidad de puntos que necesito y en el centro voy a dejar, por ejemplo, de 54 serían 27 centímetros. Voy a cerrar aquí y voy a dejar en el centro 27 centímetros y aquí voy a volver a cerrar los puntos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Les voy a mostrar. Bien, ya estamos aquí entonces a punto de cerrar para los hombros. Bien, miren, les voy a mostrar cómo podemos calcular. Yo aquí en mi tejido tengo en total 45 puntos, ¿sí? Tengo 45 puntos. A estos 45 puntos le voy a restar la cantidad del ancho que yo necesito para que pase mi cabecita. A ver, perdón, allí que se vea claro, ¿sí? La mitad, como les decía, si mi cabeza mide 54 centímetros, yo necesito poner 27 centímetros de ancho aquí y en la otra tapa del poncho vendrán los otros 27 para que holgadamente pueda entrar en mi cabecita, ¿sí? Entonces, esa cantidad de centímetros las convierto a puntos. Yo en este caso necesito cerrar 17 puntos en el centro. ¿Qué voy a hacer? Voy a restarle a 45, que es lo que tengo, mis 17 puntos que necesito cerrar en el centro. Y me van a quedar 28 puntos. Esos 28 puntos los voy a dividir entre 2, que viene siendo lo que va a quedar aquí y lo que va a quedar aquí, ¿sí? Entonces me va a dar 14. Voy a dibujar mi ponchito para darme una idea y mostrarles a ustedes más o menos. Quiere decir que yo voy a tejer, aquí voy a cerrar 14 puntos, en el centro voy a mantenerme con 17 puntos y para este lado voy a cerrar 14 puntos, ¿sí? Vamos a suponer que ustedes un cálculo más o menos tengan 200 puntos, ¿sí? Tengan 200 puntos en el tamaño real porque este es un tamaño escala. Y lo que necesitan para la parte de adelante del cuellito es, yo calculo que serían en agujas número 6 unos 42 puntos, más o menos, es lo que yo calculo. Entonces les estaría quedando 158 puntos. Estos 158 puntos lo van a dividir entre 2 y les va a quedar 79, ¿sí? 79 puntos. Bien, como les decía, les van a quedar 79 puntos. Yo había hecho ya aquí el dibujo y miren, nos estaría quedando para los hombros 79 puntos y 42 para la parte del cuello. Esto es solo un ejemplo, a un cálculo, ¿sí? Ustedes van a empezar con 3 puntos y van a seguir tejiendo hasta que tengan la medida que llegue a los bracitos, como ya les dije, serán 200 puntos, 220. Eso ya dependerá de cada tamaño, ¿sí? De cada tamaño, sea un bebé, un adulto, un adolescente, en fin. Bien,
solo para explicarles cómo podemos hacer el cálculo. Entonces, una vez que yo estoy aquí, voy a aplicar en las medidas que ya les dije, ¿sí? Voy a cerrar entonces mis 14 puntos. ¿Cómo cerrarán ustedes sus puntos? Según la medida que tengan, así. Primer punto derecho, segundo punto también y paso la hebra, ¿sí? Le paso el punto, perdón. Aquí voy 2 puntos, 3 puntos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, ¿sí? 14 es mi medida. ¿Qué voy a hacer? Luego voy a tejer mis 17 puntos centrales en punto derecho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, ¿sí? Y luego continuaré cerrando estos puntos de esta manera. Un punto derecho y el anterior pasa por encima. Siguiente punto derecho y el anterior pasa por encima. Así hasta llegar al último puntito. Vamos a continuar. Estos se quedan en espera. Hasta el último puntito. Vamos a dejar la lana un poco larguita para poder coser, ¿sí? Y pasamos la lanita por aquí para asegurar. Bien, tenemos nuestros puntos centrales para la parte del cuellito. Ahora vamos a atar aquí la lana al primer punto y empezamos tejiendo en la talla de adulto por lo menos unas 10 a 12 carreras, ¿sí? Si ustedes quieren ponerle un poquito más, poquito menos, dependerá de cada uno de ustedes. Bien, entonces una vez que ya até aquí la lana, voy a continuar tejiendo todos estos puntos en punto derecho, ¿sí? También pueden tejer, si ustedes desean, estos puntos en punto elástico simple, en punto elástico 2×2, en punto elástico fantasía. Cualquiera de ellos, recuerden que los tenemos aquí en nuestro canal, ¿sí? Bien, como les decía, ustedes deben de tejer de 12, 14, 16 carreras para la talla de adulto, pero más que nada eso dependerá del tamaño que ustedes quieran darle al cuellito. Algunos lo prefieren casi recto, otros con un poquito de altura, en fin. Yo voy a tejer aquí solo unas cuantas carreras porque esto es para la muñequita. Y recuerden que el ancho de este cuellito, al coserlo, debe permitirnos que la cabecita pase muy bien con facilidad. Allí va un avión nuevamente. No sé si ustedes escuchan el ruido, pero es bastante fuerte. Bueno, ahí está. Una vez que ya hemos tejido la medida que queremos, vamos a cerrar tejiendo el primer punto derecho, el segundo también y el anterior lo pasamos por sobre el último tejido. Así vamos a cerrar todos nuestros puntitos y luego de esto, ahora sí, vamos a pasar a la costura o unión de las piezas de nuestro ponchito. Déjenme decirles que les va a encantar cómo les va a quedar y la verdad es que está súper fácil porque vamos a empezar con 3 puntitos y vamos a ir tejiendo hasta que se adapte al tamaño que nosotros deseamos, ¿sí? No tenemos que hacer cálculos nada más que para la parte del cuellito, ¿bien?
Voy a cortar la lana y voy a pasar por aquí el último puntito. Ordenamos nuestra mesa y así como esta pieza vamos a tejer 2 piezas iguales, ¿sí? Luego vamos a encarar derecho con derecho y vamos a coser. ¿Cómo vamos a coser? Desde aquí, desde el cuellito, todo esto hasta la esquina de un hombro. Y luego desde el cuellito, todo esto hasta la esquina del otro hombro. Y créanme que si ustedes hacen bien el cálculo, la cabeza va a pasar por aquí, pues todo esto debe de medir el contorno de la cabecita. Por eso les decía 52 o 54 centímetros. En el caso de 54, de aquí a acá debe medir 27 y de aquí a acá 27, de manera que la cabeza pase holgadamente. Recuerden también que la lana cede. En el caso de mi muñequita voy a dejar abierto un lado porque ustedes saben que mi muñequita pues tiene la cabeza más grande que la proporción normal en los humanos. Pero es solamente para llevarnos de una referencia. Entonces vamos a coser, ¿sí? Vamos a tomar nuestra agujita lanera y vamos a aprovechar todas estas hebritas que nos van quedando. Las acomodamos así. Y vamos a tomar carrera con carrera. Asegurando siempre, como les digo, la primera parte para que no se nos desbarate con el uso, con lo que lavamos la prenda. Y continuamos cosiendo. Carrera con carrera o punto con punto como corresponda. ¿Sí? Ahí está. Y vamos a ir así hasta el final y luego el otro lado. Miren, ya estoy aquí, he cosido toda esta parte del hombro y esta parte no la he terminado de cerrar solo en mi caso porque ya saben que la muñequita tiene más cabeza que la proporción normal del cuerpo humano. Entonces yo primero voy a poner el poncho en ella y luego voy a terminar de coser, ¿sí? Pero en nuestro caso, tomando las medidas como les enseñé, la cabecita es más pequeña, es como debe de ser y va a quedar bien. Entonces yo ahora sí voy a terminar de coser y les muestro cómo queda nuestro ponchito. Y bien, ahí está terminado nuestro ponchito a escala. Recuerden que para cualquiera de las tallas empezamos por aquí tan solo con 3 puntos y vamos tejiendo hasta tener la cantidad de puntos que cubra todo hasta nuestro bracito, ¿sí? Así es como luce por delante, de la misma forma por la parte de atrás. Y quiero agradecer este modelo a mi amiga Nelly Pilar de Argentina. Muchísimas gracias porque ella fue quien me dio la idea para poder tejer este ponchito. Muchas gracias por todos esos detalles que ustedes tienen conmigo, por compartir sus secretitos, sus puntos y todo lo demás. Esto que yo les enseño no es solamente mío, sino de muchas de ustedes que comparten también su conocimiento conmigo y con todas las demás. Qué lindo poder hacerlo. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por verme, por darme su tiempo. Que Dios les bendiga.